Bien, en este ejercicio nos piden 4 apartados. En el primero, calcular cuántos moles de oxígeno hay en 250 gramos de sulfito de plata. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el peso molecular, escribir la fórmula del sulfito de plata y saber su peso molecular. Peso molecular que tendremos 2 platas, 2 por 108, más 32 del azufre, más 3 por 16, y eso da un total de 296 gramos por mol. Y ahora, para calcular el número de moles, dividimos los gramos entre el peso molecular. Gramos entre el peso molecular. Gramos que tenemos 2,50 entre 296. Y esto nos da un total de 8,45 por 10 elevado a menos 3 moles. Pero como nos está diciendo átomos de oxígeno, esos moles hay que pasarlos a moléculas. Multiplicando por el número de Avogadro. Número de Avogadro que vamos a poner aquí arriba es 6,022 por 10 elevado a 23. De tal forma que si multiplicamos 8,45 por 10 elevado a menos 3 por el número de Avogadro, esto nos da un total de 5,09 por 10 elevado a 21 moléculas. Y por último, el número de átomos de oxígeno, tenemos que multiplicar por 3 el número de moléculas. Es decir, tendremos que multiplicar 3 por 5,09 por 10 elevado a 21. Y nos da un total de 1,53 por 10 elevado a 22 átomos de oxígeno. Bien, pues con eso damos por terminado el apartado A. Vamos a ver el apartado B. El apartado B que tendríamos. Apartado B, si se combinan 15 gramos de nitrógeno con 10 gramos de hidrógeno, se obtienen 25 gramos de amoníaco. Bien, esto es un reactivo limitante, tenemos que ver el que se acaba antes, escribiendo y ajustando la reacción. Nitrógeno más hidrógeno da 2 de NH3. Es decir, tenemos que un mol de nitrógeno reacciona con 3 de hidrógeno para dar 2 de amoníaco. O trabajando en gramos, tendríamos que 28 gramos reaccionan con 6 gramos para dar 34 gramos. Esa es la proporción de la reacción. Ahora tenemos 15 y 10. Pues vamos a ver con 15 gramos de nitrógeno, cuántos gramos de hidrógeno se necesitan. Si son menos de 10, se acaba antes el nitrógeno. Si es más de 10, se acaba antes el hidrógeno. Bien, pues vamos a hacerlo. 28 gramos de nitrógeno, hemos dicho que reaccionan con 6 gramos de hidrógeno. Bien, si tenemos 15 gramos de nitrógeno reaccionarían con X. Cuando hacemos esta operación, X vale 3,2 gramos de hidrógeno.
Es decir, de los 10 que tenemos, solamente necesitamos 3,2. Se acaba antes el nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno es el reactivo limitante. Y eso quiere decir que todas las operaciones las tenemos que hacer con el nitrógeno, que es el que se acaba antes. Así, si 28 gramos de nitrógeno nos proporciona un total de 34 gramos de amoníaco, cuando se consuman los 15 gramos de nitrógeno, se habrán producido un total de 18,21 gramos de amoníaco. Se habrán consumido todo el nitrógeno, los 15 gramos de nitrógeno, y de los 6 gramos de hidrógeno solamente han reaccionado 3,2 gramos, por lo tanto resta, sin reaccionar, un total de 6,79 gramos de hidrógeno. Y con esto pues respondemos el apartado B. Para el apartado C, que nos indican que si conocer la fórmula empírica permite identificar un compuesto, claramente la respuesta es que no, ya que la fórmula empírica solo nos da información de la proporción, solamente nos da información de la proporción en la que se encuentran los elementos en la fórmula. Proporción en la fórmula. Pero no nos está indicando nada de cuál es esta. Y por lo tanto no podemos saberlo. Y por último, para terminar este problema en el apartado D, nos dicen que cuántos moles de átomos de oxígeno hay en 125 gramos de nitrito de magnesio. Bien, pues tenemos que hacer como antes, es decir, escribir el nitrito de magnesio y de aquí escribir su peso molecular. Tendríamos 24 de magnesio más 2 por 14 del nitrógeno más 32 del oxígeno, da un total de 116 gramos por mol. Bien, pues ahora vamos a saber, para calcular los moles de átomos, primero tenemos que saber los moles de nitrito. Moles de nitrito de MgNO2 será los gramos que tengamos, 125, dividido entre el peso molecular. Y esto da un total de 1,078 moles de nitrito. Pues bien, el número de moles de oxígeno tendremos que multiplicar por 4 porque en cada molécula tenemos 4 átomos de oxígeno. Y por tanto, al multiplicar por 4 este valor de aquí, 1,078, obtenemos 4,31 moles de átomos de oxígeno. Y ahora sí, con esto el problema quedaría terminado.